Buen día, la explicación de este video trata el tema de factorización o el método de agrupación. Comenzamos explicando cuándo se utiliza este método. Este método se utiliza cuando el método de factor común no se pueda ocupar y también cuando la expresión algebraica sea un número par o igual a mayor a 4. Es decir, si la expresión algebraica tiene 4 términos o 6 términos, puede aplicarse este método. No se puede aplicar este método cuando la expresión algebraica consta de 2 términos o de 3 términos. Tampoco se podría si la expresión algebraica tiene 5 términos. ¿Y en qué consiste este método? Consiste en dividir la expresión algebraica en grupos de tal manera que cada grupo tenga un factor común. Posteriormente se factoriza cada grupo utilizando el método de término común. Al factorizar veremos que la expresión algebraica tiene un término común que volveremos a factorizar la expresión algebraica mediante el método de factor común. Podemos ver que el método de agrupamiento consiste en 3 pasos básicamente. Veamos los pasos descritos en los siguientes ejemplos. Deseamos factorizar la expresión 2ax más 2ay más bx más by. Notemos que esta expresión tiene 4 términos, entonces es uno de los requisitos que debe de tener la expresión algebraica. Y otro requisito es de que no tenga factor común para toda la expresión algebraica. Notemos que el valor 2 no aparece en todos los términos. El término x no aparece en todos los términos, solamente aparece en 2. Lo mismo pasaría con el término o el factor a, solamente aparece en 2 lugares, pero no aquí. Y lo mismo pasa con b, no aparece en estos 2 términos. De esta manera podemos observar que no hay un factor común para la expresión algebraica completa, pero notemos que sí se puede agrupar por términos común si divido en 2 grupos en este caso. Notemos que esta expresión tiene tanto 2, tiene el valor a, entonces aquí hay un término común que sería 2a, y para esta expresión algebraica notemos que el factor común sería b. De esta manera estaríamos aplicando el primer paso del método. Paso 1, vamos a agrupar de tal manera que tengamos términos en común. Y vamos a llamar este factor común 1, es decir, del grupo 1, que sería este. ¿Quién sería el factor común? Bueno, pues sería en este caso 2a. ¿Y quién sería el factor común del grupo 2? En este caso observemos que el factor común es solamente la b. De esta manera podemos entonces pasar al paso 2, donde se indica que cada grupo se factorizará por medio del factor común. De aquí observamos que podemos expresar primero el factor común, que es 2a, y posteriormente como segundo factor lo que queda después de quitar el factor común. En este caso se elimina estos 2 elementos y solamente va a quedar x, el signo de suma, y quedaría y. Y este fue la factorización por término común para el primer grupo. Realicemos un proceso similar para el segundo grupo. Colocamos el signo más, el factor común que es b, y dentro del paréntesis lo que queda después de quitar el factor común. En este caso solamente va a quedar x más y. Notamos que con esta factorización hecha en cada grupo podemos observar que la expresión algebraica ahora cuenta con un factor común. Notemos que este término x más y se repite tanto en esta expresión como en esta otra. Por lo tanto podemos aplicar nuevamente el método de factor común. De esta manera el método de factor común me indica que debo de escribir primero el factor común, sería x más y, lo coloco entre paréntesis, y posteriormente entre paréntesis lo que queda después de quitar el factor común. En este caso queda 2a, y de este otro término queda b. Y notamos que con este procedimiento la expresión algebraica quedó convertida en una factorización, es decir,
consta de dos factores que se están multiplicando. De esta manera tenemos la factorización de la expresión algebraica. Pasemos ahora a realizar un segundo ejemplo. Notemos que esta expresión tiene 4 términos y también notemos que no hay un factor común general para los 4 términos, pero sí existe un factor común, es decir, dividido en 2 grupos. ¿Quiénes serían dichos grupos? Podemos agrupar los dos primeros términos de la expresión algebraica y después obtener su término común. Seleccionamos de esta manera debido a que el grupo contiene a la expresión algebraica x, por lo tanto tenemos un elemento para el término común y además el 15 es un múltiplo del número 3. Para obtener el factor común del coeficiente se factoriza el número 15 como 5 por 3. Y de esta manera observamos que hay un factor común que es 3 aquí y 3 de este lado. De esta manera tenemos que el factor común del primer grupo es 3x. Si ahora realizamos un segundo grupo con los términos que quedan, buscaremos el término común de este segundo grupo. Bueno, pues aquí es un poquito más complejo. Notemos que los dos no tienen y, entonces no es factor común la y. Y solamente podríamos encontrar factor común de los números. Y para esto necesito factorizar el valor más grande de tal manera que aparezca un 4. La factorización adecuada sería 5 por 4. De esta forma notamos que 4 pertenece a este elemento como a este otro. Sería el factor común. Ya teniendo los dos grupos y conociendo el factor común de cada grupo, procedemos a realizar la factorización por término común para cada grupo. Comenzamos escribiendo el término común del primer grupo, sería 3x, y posteriormente se escribe dentro de paréntesis lo que queda después de quitar el factor común. En este caso se estaría quitando tanto el 3 como la x. Notemos que el 15 ya no está porque se convirtió en 5 por 3. Solamente queda 5y. Del segundo término, notemos que se va a quitar el 3 y la x, entonces no queda nada. Pero cuando no queda nada se debe de escribir el valor 1 debido a que esta expresión debe ser equivalente a esta otra que teníamos originalmente. Notemos como es una multiplicación, al realizar los productos nos quedaría 3x por 5y, sería 15xy, y que sería esta expresión que teníamos originalmente. Y cuando hacemos la multiplicación de 3x por 1, nos da 3x. ¿Qué hubiera pasado si hubiera colocado un 0? Que al multiplicar 3x por 0, me daría 0 el resultado. Y por lo tanto ya no podría obtener este valor, se daría 0. Por esta razón se coloca el 1. Procedemos ahora a realizar la factorización del segundo grupo. Tenemos que el factor común es el 4. Y de aquí quitamos los valores numéricos. Notemos que el 20 ya no es 20 porque se factorizó como 5 por 4. Entonces cuando quitamos el 4 solamente estaría sobrando el 5 y también sobra el valor y. De aquí ahora estaríamos quitando este valor, como en el caso anterior, se estaría eliminando, pero debemos de colocar el valor 1 para que cuando se realice la multiplicación se pueda recuperar este valor. De esta forma tenemos que esta expresión algebraica consta de un segundo término común y el término común sería 5y más 1. Por lo tanto puedo aplicar el método de factor común escribiendo el factor común al inicio y posteriormente lo que queda después de quitar este factor común. Pues en este caso nos queda 3x y también nos queda el valor 4. De esta manera tenemos que esta expresión algebraica que teníamos al inicio ya quedó factorizada. Finalicemos con un tercer ejemplo. Para ese tercer ejemplo notemos que la expresión algebraica consta de 6 términos. Con 6 términos se tendrán 3 grupos y señalaremos a continuación quiénes serían dichos grupos.
Podemos señalar este grupo que tiene factor común. Podemos señalar 25C con 10Y como un segundo grupo. Este sería grupo 1, este sería grupo 2 y ese sería mi grupo 3. Expliquemos a continuación por qué son grupos con factor común. Notemos que este grupo tiene al elemento común X. Por esta razón podemos agruparlo. Pero además, notemos que 15 y el 10 son múltiplos del valor 5. Entonces, por eso vamos a indicar que este es el primer grupo. Porque este sería el segundo grupo, porque contiene al elemento C los dos, pero además tenemos que el 10 y el 25 son múltiplos de 5. Ese sería el tercer grupo, porque ambos contienen Y, pero además el 4 y el 6 son múltiplos del valor 2. De esta forma podemos reescribir la expresión factorizando los coeficientes. Aquí nos quedaría menos 5 por 2 y después XA. Factorizamos el 15, quedaría menos 5 por 3 y reescribimos XB. Notemos que este sería nuestro primer grupo y el término común de ese primer grupo sería menos 5 y también la X. Lo reescribimos aquí. Continuamos con la factorización de los elementos del grupo 2. 25 es lo mismo que 5 por 5 y se escribe XC. De este término, la factorización sería 5 por 2 y se escribe CY. Este sería el grupo 2. Finalmente, para el grupo 3, se tiene 4, se puede factorizar como 2 por 2, se lo escribe AY, y la factorización de 6 sería 3 por 2, se reescribe BY. Por lo tanto, el término común del segundo elemento sería este valor que es el 5 y también el valor C. Ese sería el término común del segundo grupo. Y del tercer grupo, el término común sería el valor 2, pero también Y. Bueno, entonces como se tienen factores comunes en cada grupo, se procede a hacer la factorización por término común para cada grupo. Del primer grupo, notemos que el factor común es menos 5x, se escribe como primer factor, y como segundo factor, lo que quedó después de quitar este factor común de este grupo. Notemos que se quita menos 5 y también la x. De esta manera, lo que queda del primer grupo sería 2a y también nos queda 3b. Notemos que quitamos aquí el signo negativo y no quedaría ningún signo en medio. Para este caso vamos a escribir el signo positivo, de tal manera que cuando se realiza la multiplicación tenemos menos por más, nos daría menos, es decir, se recupera el signo. Procedemos para la factorización del segundo grupo. Notemos que su término común es 5c, escribimos entonces más 5c. Como segundo factor, lo que queda después de quitar 5c, nos queda menos 5x más 2y. De este tercer grupo, ahora la factorización comenzaría con 2y. Como segundo factor tenemos lo que queda al quitar el factor común 2y. Nos quedaría 2a más 3b. Observamos la expresión algebraica. Tenemos un término común que sería 2a más 3b, pero solamente para estos dos elementos. Por lo tanto, si volvemos a aplicar el método de factor común, escribimos este término como término común y como segundo factor lo que queda después de quitar este término común. Por lo tanto, notemos que nos queda menos 5x y nos queda también 2y. Notemos ahora que este término se debe de reescribir: 5c menos 5x más 2y. Notemos que después de esto nos vuelve a quedar un factor común. ¿Y quién sería dicho factor común? Sería menos 5x más 2y. De esta manera
puedo volver a aplicar el método de factor común, donde colocamos al inicio el factor común menos 5x más 2y. Posteriormente escribimos la expresión algebraica que queda al quitar el factor común. Por lo tanto escribimos 2a más 3b más 5c. Con lo realizado anteriormente se ha factorizado la expresión original y como producto de dos factores. Podemos concluir que entre más términos tenga la expresión algebraica, se tendrá que realizar en más ocasiones la factorización por término común. Con esto estaríamos terminando la explicación del video y les agradezco su atención. Muchas gracias.